Hola a todos. Bienvenidos a mi canal News Around. Antes de pasar a mi video, si te gusta lo que estoy haciendo, no olvides suscribirte, dejar un comentario y presionar el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. En una secuencia de hechos que ha alterado con rapidez el paisaje mediático y emocional alrededor de dos figuras prominentes de la pantalla turca, una palabra pronunciada en una consulta médica ha desencadenado una reacción en cadena que todavía se siente en los pasillos de los platós y en las conversaciones privadas de quienes los rodean. Fue en un contexto médico, aparentemente anodino y rutinario, donde una sola mención, la referencia al supuesto bebé, se transformó en el eje central de un episodio que ha vuelto a colocar a Asal Suba y a Erkan Merik en el foco de la atención pública, obligando a observadores y allegados a reexaminar un pasado que se creía cerrado. El relato que circula entre personas cercanas a la pareja describe el momento como un sismo emocional. La voz del doctor, translúcida y breve, pronunció un término cuya carga simbólica superó con creces la neutralidad clínica y provocó efectos inesperados fuera del consultorio. Aquella simple enunciación, que en cualquier otro caso podría haber sido una nota más en la historia clínica de una actriz dedicada a su carrera, reabrió grietas antiguas en la memoria de un hombre que, según sus círculos íntimos, todavía arrastra los ecos de una relación que lo marcó profundamente. Desde la perspectiva profesional, el impacto se tradujo en una visible distracción. Fuentes próximas a Erkan relatan jornadas interrumpidas por silencios prolongados, por una fatiga concentrada que no le permitía sostener escenas con la intensidad habitual, y por episodios de llanto que lo forzaron a tomar pausas en los rodajes. Quienes lo han visto en ese estado describen a un artista que transita entre la incredulidad y una melancolía que parece no encontrar consuelo, como si el paso del tiempo no hubiera logrado difuminar las huellas dejadas por aquel idilio televisivo que, en su momento, cautivó a la audiencia. Por su parte, la figura de Asal se presenta envuelta en un silencio calculado, una decisión que, según su entorno más cercano, obedece a la voluntad de recuperar la esfera íntima frente a la intromisión gentílica de la prensa. No obstante, esa estrategia de resguardo tampoco ha acallado la marea de especulaciones. Al contrario, la ausencia de una desmentida o de un comentario público alimenta la curiosidad y propicia interpretaciones que van desde lo compasivo hasta lo sensacionalista, multiplicando la intensidad del escrutinio. Las reacciones en las redes sociales, por su parte, han sido un termómetro inmediato del interés colectivo. Publicaciones, hilos y comentarios han girado en torno a preguntas que no solo buscan confirmar hechos, sino también reconstruir motivos y prever consecuencias. ¿Se trata de un anuncio verdadero, una confusión en la comunicación clínica o una filtración malintencionada? ¿Afectará esta revelación la carrera de ambos artistas o servirá, por el contrario, para reavivar una historia que el público aún desea ver esclarecida? Estas interrogantes, repetidas en distintos formatos, muestran cómo una noticia localizada puede metamorfosearse en narrativa pública y modular la imaginería sentimental de miles de seguidores. Amigos íntimos de Erkan sostienen que la mención médica no fue solo un golpe emocional de efecto inmediato, sino también un desencadenante de reflexiones más profundas. Según cuentan, el actor empezó a revisar mentalmente capítulos de su pasado con Asal, a considerar asuntos que creyó resueltos y a plantearse la posibilidad de asuntos pendientes que aún necesitaban una conversación que, por alguna razón, nunca se dio. Esta rememoración, que algunos califican como una búsqueda de cierre, ha tenido consecuencias prácticas y visibles en su agenda cotidiana, afectando no solo su ánimo sino también su rendimiento temporalmente. Es importante subrayar que, hasta el momento, no existe una confirmación oficial por parte de ninguno de los protagonistas, ni declaraciones públicas, ni ruedas de prensa, ni comunicados que validen o desmientan categóricamente las versiones que han circulado. En este vacío institucional surge una paradoja: la falta de información verificada no calma la curiosidad, por el contrario, la amplifica,
y convierte en relato colectivo cada rumor que logra filtrarse hacia el dominio público. Dentro de ese clima, la frontera entre hecho y conjetura se vuelve difusa, y el público, hambriento de certezas, se convierte en actor central dentro de la propia narrativa mediática. La dinámica de la exposición pública, en este caso, muestra otra faceta inquietante, el modo en que la intimidad de una figura pública, sus revisiones médicas, sus decisiones privadas, su estado emocional, puede volverse mercancía informativa en un mercado donde la inmediatez y la viralidad dictan la agenda. Para Asal, que según allegados desea reenfocar su energía en proyectos profesionales y preservar su privacidad, la transformación de un diagnóstico o comentario clínico en un trending topic representa una invasión que reconfigura su relación con la fama y con los límites que intenta imponer en su vida pública. Mientras la maquinaria mediática no cede, los fans encuentran en esta situación motivos para debatir y posicionarse, desde muestras de apoyo y mensajes de ánimo dirigidos a ambos, hasta versiones más especulativas que confluyen en la idea de una posible reconciliación, un conflicto prolongado o, en otros casos, una estrategia mediática mal interpretada. Es precisamente en ese cruce entre reacción afectiva y rumor donde se tejen las narrativas más potentes, aquellas que consiguen sostener la atención durante días y obligan a actores, productoras y representantes a replantear protocolos de manejo ante crisis. Queridos lectores y seguidores, ¿qué interpretación le dan ustedes a este suceso que mezcla vida privada y exposición pública? ¿Creen que la mención del bebé por parte de un médico fue una casualidad desafortunada, una información mal ubicada, o un hecho que realmente evidencia un cambio profundo en la vida de Asal Suba y, por extensión, en la de Erkan Merik? Les invito expresamente a dejar su opinión en los comentarios, a contarnos qué hipótesis consideran más verosímil, si lo desean, a proponer qué celebridades turcas quisieran que cubriéramos en los próximos reportajes. Su voz es parte esencial de esta investigación social y emocional que sigue abierta. No podemos terminar sin agradecerles por seguir a Newsaround en cada paso de estas historias. Su participación nos permite continuar desentrañando estos relatos con rigor y respeto. Si aún no lo han hecho, les pedimos amablemente que se suscriban al canal, que activen la campanita de notificaciones para recibir avisos en cuanto publiquemos actualizaciones, y que consideren apoyar el proyecto haciendo clic en el botón unirse para acceder a contenido exclusivo y ayudarnos a mantener la cobertura independiente. Un me gusta y un comentario no solo aumentan la visibilidad de este video, sino que también nos ayudan a entender mejor lo que ustedes quieren ver en pantalla. Hasta que haya un pronunciamiento oficial de las partes involucradas, solo nos queda observar con atención y respeto el desarrollo de los acontecimientos. La historia que comenzó con una consulta médica se ha convertido en un capítulo revelador sobre cómo el pasado, aun cuando se cree superado, puede manifestarse repentinamente y provocar reacciones intensas y profundas. El público, siempre atento, seguirá expectante. Volverán a cruzarse los caminos de Asal y Erkan en términos románticos o emocionales. ¿Servirá este episodio para cerrar definitivamente viejas heridas o, por el contrario, para abrir una nueva página de una historia que parece todavía incompleta? Recordamos una vez más a nuestra comunidad que Newsaround permanecerá vigilante y traerá cada novedad con la mayor seriedad posible. No dejen de comentar, compartir sus teorías y sugerir qué temas o nombres desean que investiguemos en profundidad. Su interacción no solo alimenta la noticia, sino que es también la brújula que orienta nuestro trabajo diario. Muchas gracias por ver mi video. Nos vemos en el próximo video. Cuídate y adiós.